Hola, queridos amigos de Contexto. Siempre me quito la mascarilla en el aire para llevarles el mensaje de que debemos andar con la mascarilla puesta, no aquí ni en la mano. Bueno, señores, esta primera semana del año la iniciamos con muchas esperanzas de que este sea un buen año y de que el mundo científico acierte con las vacunas contra el COVID-19. El tema de hoy es justamente sobre dónde estamos en estos primeros días de enero frente al control del virus con las vacunas y distintos productos para tratamientos, distintos protocolos. Hasta ahora lo que hemos visto es que cuando creemos que estamos saliendo de la peor parte de la crisis, bueno, pues viene un rebote y esto afecta con más fuerza a los distintos países, a nuestro país, por supuesto que no es ajeno a esta situación. Las próximas 3 semanas serán cruciales para ver qué hacer con el manejo del virus, pues con las fiestas navideñas, a pesar de todas las recomendaciones, la gente se ha juntado y tenemos que esperar a ver cuántas personas resultan infectados. A nivel internacional, en Estados Unidos se había dicho que para principios de enero habría unos 20 millones de personas vacunadas, pero solo se han vacunado 4.400.000. Ahora sí se han distribuido muchas vacunas, pero no se han aplicado todas. Sabemos además que el manejo de las vacunas de Pfizer, que es la que están poniendo ellos, es muy delicado debido a las bajas temperaturas a las que hay que mantenerlas. Y sabemos también que el control de las vacunas ha estado hasta ahora en manos de cada estado, o sea, no a nivel del gobierno federal. Las vacunas de Moderna, lo bueno es que no necesitan estas temperaturas tan bajas. Las de Moderna es la que ha financiado el Estado de los Estados Unidos, el gobierno. Se ha hablado incluso de bajar de 2 dosis a 1 dosis para cubrir a más personas, y esto fue basado en el mismo estudio que ha hecho Moderna, que ha dicho que en algunos casos se ha visto que con la primera dosis se consigue una cobertura parecida a la segunda dosis, pero esto, amigos, es solo una suposición todavía. Aparentemente hay reacciones adversas, como ha habido desde el principio, de que las vacunas aplicadas en pacientes hasta ahora, que no van a funcionar, que dan enfermedades, pero la verdad es que las reacciones han sido mínimas y esto es esperanzador, esto es importante. Y también parece importante continuar con el uso de las mascarillas, por eso tengo aquí la mía bien cerquita. Señores, incluso después de la aplicación de la vacuna, tenemos que andar quizás más de 1 año incluso. Existen muchas teorías, como les digo, de la conspiración y los efectos de la vacuna, pero a mí lo que me preocupa es que esto puede confundir a la población, porque yo no creo, señores, que la comunidad científica se pudiera prestar para esto. Bueno, para conversar sobre este tema, todos estos temas, hemos invitado al doctor Rafael Encarnación, médico intensivista, pediatra, director de la unidad de cuidados intensivos del Robert Reed Cabral. Rafaelito Encarnación, bienvenido. Buenos días, acompañándote ahora, a quitarme también la mascarilla para... Y tenemos los 2 metros reglamentarios entre el doctor y yo. Conversar contigo sobre este tema tan apasionante y sobre este año que se inicia con buenas y malas noticias, muchas miserias. Estamos a mitad de una pandemia. La pandemia ha sacado muchas cosas a flote, tanto desde el punto de vista sanitario, donde la ciencia ha estado muy contenta por los avances que han ocurrido, pero las poblaciones, la economía y la relación entre la gente se ha visto muy, muy afectada. Todos estamos confiados en que este año sea mejor y que todas estas medidas, tanto desde el punto de vista sanitario, económica y las medidas en la investigación de nuevas vacunas, de nuevos medicamentos y de nuevas medidas para tratar de controlar esta pandemia, y la perspectiva andan de que probablemente ya a mitad de año estaremos en otro nivel si las perspectivas se cumplen. Claro, confiamos, cruzamos los dedos, confiamos en la ciencia, pero la incertidumbre también hay que manejarla. Doctor Rafael Encarnación, tú siempre has sido un abanderado de las vacunas. Me acuerdo porque Rafaelito Encarnación fue el pediatra de mi hija y siempre conversábamos, siempre me han gustado estos temas médicos
Y Rafael Encarnación pues siempre me habló de cómo ha adelantado la ciencia con este desarrollo de las vacunas, que es obvio, no solamente él lo puede decir, es obvio ver cómo las enfermedades ya no nos afectan cuando podemos vacunarnos. Ahora bien, hay mucha controversia en cuanto a todas estas vacunas, Rafaelito, también estas vacunas con el ARN mensajero, que incluso dicen que puede dañar el ADN humano, algunos incluso médicos he oído que pudiera ser peligroso. A mí me gustaría que tú explicaras un poco incluso la historia de estas vacunas, o sea, desde la primera aparición en China, cómo ya había algunos trabajos hechos sobre las vacunas para los virus COVID, o sea, para este tipo de virus, como el SARS y el MERS, aunque no llegaron a desarrollarse. Y también he visto que para algunos tratamientos de cáncer ya se habían hecho estudios del ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer en este caso, y creo que lo tienen 2 vacunas, ¿verdad? Explícanos un poquito estas diferencias y un poco en qué ha ayudado el descubrimiento del genoma humano, que según tú mismo me dijiste en 1990, hasta también descubrir la composición del genoma de los virus. Mira, las vacunas génicas, que son lo que estamos trayendo ahora a discusión, porque en realidad hay alrededor de 63 vacunas que están en fase de experimentación con humanos. Las que han sido aprobadas hasta este momento han sido la de AstraZeneca, que se aprobó recientemente, la primera que se aprobó el 11 de diciembre, un momento histórico para la humanidad, cuando se aprobó la vacuna de Pfizer, una vacuna génica y que durante esta pandemia habíamos sufrido. Luego se aprobó una semana después la vacuna de Moderna, el mes pasado, el mes de diciembre. Y estas vacunas se han estado manejando, todas son vacunas con manipulación genética de ARN y de ADN. Pero existen alrededor de 63, como te decía, donde hay otros tipos de investigación en vacunas. Fragmentos virales, virus virtuales, ejecución de virus atenuados, la vacuna china, la vacuna... ¿Y cómo son los virus virtuales? Los virus virtuales son una manipulación genética donde a un virus conocido que no hace daño de chimpancé o de rata, que no hace daño al humano conocido, se le inyecta el ARN de espiga ese virus se introduce al organismo humano y el organismo humano desarrolla anticuerpos contra ese virus. No contra el que no es peligroso para él, que es el adenovirus que se usó como vector. Y esta manipulación genética, por decirlo así, hace que tú desarrolles anticuerpos para la espiga S del coronavirus, del COVID-19, y tú creas anticuerpos. Esos anticuerpos se van acumulando en tu cuerpo y reconocen. El anticuerpo ya sabemos de él, ¿no? Es una sustancia que primero hay un tipo de anticuerpo y luego hay anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos finales, los killers, los anticuerpos que van a reaccionar frente a un punto específico del virus, que es la espiga. Entonces, todas estas vacunas génicas están desarrolladas en base a la proteína de la espiga, un aminoácido que está identificado exactamente. La historia de esta es muy bonita, por decirlo así, interesantísima, de esta manipulación genética. Con la creación del genoma humano, como tú decías, y el descubrimiento y el proyecto del genoma humano, que fue a finales del siglo pasado, pues desarrollamos también cómo era el genoma de los otros vivientes, por decirle así. Sí. Porque los virus, tú sabes que son un intermedio, necesitan una célula viviente para ellos poder desarrollarte. Ellos solos de por sí no pueden hacer vida, vida solo, como nosotros, como cualquier otro animal pluricelular. En este caso el virus tiene que invadir una célula, esa célula tiene que permitirle reproducirse y él entonces adquiere una capacidad de reproducción. Esas son las vacunas génicas, pero si te vas a la vacuna china, que está hecha con virus atenuados ya conocidos, o si te vas a la vacuna de fracciones virales, o si te vas a algunas vacunas nuevas que se están experimentando, que no son inyectadas, que son en aerosol o son tomadas. Sí.
Y todas esas vacunas están en movimiento. Creo que aparecerán muchas en los próximos días, en las próximas semanas. Pero cuando tú hablabas de cuál es el riesgo de estas vacunas, ¿dónde estamos con estas vacunas génicas que son las que se han aprobado inicialmente? Aprobar esta vacuna significa para la humanidad un gran sacrificio. Yo siempre me he sorprendido de que fueran los médicos y el personal de salud los primeros en... Porque estas vacunas han pasado a fase 4, luego de una investigación rigurosa, muy rigurosa, pero corta. De una experiencia muy corta, 3, 4 meses en fase 3, que es la fase ya de experimentación masiva en humanos, hasta llegar a la diseminación fundamental total en toda la humanidad. Entonces, ¿por qué los médicos? ¿Por qué el personal de salud? Es lo que se ha dicho. Dice que son porque están más expuestos, pero esa va a ser la fase 4 de una vacuna. Sí. La fase donde ya hay una vacunación en masa, hay una vacunación para la gran población, se elige a los médicos como los primeros, y entonces empezamos justamente con estas vacunas que son las menos técnicamente conocidas. Eso es cierto. Porque empezamos con la vacuna de Pfizer, de Biotech, y la vacuna de Moderna, y la vacuna de AstraZeneca. 3 vacunas que en términos de ser génicas, las 3 son génicas. Si hay una reacción paradójica, como se llama, no sabemos el efecto de estas vacunas a largo plazo. Existe en vacunación lo que se llama sensibilización de anticuerpos, o lo que es lo mismo decir reacción paradójica a la vacuna. Sucede que en este caso, cuando el organismo humano produce anticuerpos, pero cuando el virus vuelve y tú te enfrentas a él, entonces el cuerpo humano, en vez de contrarrestar al virus, le facilita su entrada a la célula. Entonces tú tienes una segunda oportunidad de contacto con el virus, o parte del virus, o fracciones virales. Eso iba a ser una enfermedad mucho más grave. Pero tú dices en una segunda dosis. No, en un segundo enfrentamiento con el virus. Al virus. Cuando te ponen la primera dosis, tu organismo desarrolla anticuerpos. Sí, okay. Anticuerpos que hasta ahora son neutralizantes. Pretendemos que estas vacunas, estas que se están usando hasta ahora, que es la que podemos comentar, que es la que se están usando en masa, aprobada en distintos países del mundo y en América Latina también en algunos países, tienen un potencial de bloquear al virus, bloquear su reproducción en el ser humano, bloquear su entrada a la célula. Por la reacción en el cuerpo de unos anticuerpos que crea. Sí, pero el organismo crea el anticuerpo, el humano en este caso. Exacto, el humano. Crea el anticuerpo contra una parte del virus que ha sido inyectada a tu cuerpo, llevada a tu cuerpo, en este caso inyectada, porque recuerda que hay algunas vacunas que se están elaborando que no van a ser inyectadas. Entonces, tu cuerpo reacciona, pero no se toma el virus completo, como se hacía en los otros tiempos, que tomaban virus vivos atenuados, virus atenuados con fracciones virales. Se toma el ARN del virus, pero no del mismo virus, sino hecho en el laboratorio. Entonces, este ARN que tiene y contiene la espiga del virus, la misma información genética. Tu cuerpo va a reaccionar diciendo: tú eres extraño, tú no eres mío, tú no eres parte de mi cuerpo, de mi organismo. Entonces tu cuerpo va a producir lo que se llaman anticuerpos. Que no van a dejar... Contra ese virus en específico y contra esa parte específica. Pero no significaría que con esto se va a ya desarrollar el virus, simplemente que el cuerpo lo va a conocer y va a pararlo, a saber cómo luchar con él. Porque en este caso no te inyectamos el virus, por tanto, esa es parte de las ventajas de esta vacuna, que no tenemos el riesgo de que tú padezcas la enfermedad, porque no te hemos inyectado el virus. Lo que sí podemos tener es esto que se conoce como EDA, siglas en inglés, de los anticuerpos de desensibilización o reacción paradójica a la vacuna, donde el contacto con esta parte del virus hace que cuando tú te enfrentes nuevamente, en otro momento de tu vida, al virus natural, el virus llega a tu cuerpo, en vez de contrarrestarlo, le facilite la entrada. En este caso, a la célula. Y eso se llama reacción paradójica o desensibilización de anticuerpos. Entonces, esto no está probado aún.
No, eso no está aprobado aún, porque ahora tenemos que esperar si va a suceder. Otra cosa que pudiera suceder, eso es parte del humano, de la reacción del humano a la vacuna. Sí. Independientemente de lo que hemos hablado, de lo que son las reacciones menores que se conocen y la contraindicación, el peligro principal en estas dos sobre todo, del problema de las alergias y las reacciones anafilácticas, que han sido estas dos. Sí. Luego está el que el virus mute suficiente Para que no haga efecto. para que la vacuna sea inefectiva. Pienso que por ahí va una parte de la economía, una parte del ímpetu de comenzar rápido, de empezar temprano a vacunar con esto que ya sabemos. ¿Qué tan Y rápido que hay una muta también? Porque pérdida han dicho que lo pueden... desde el punto de vista económico Sí. y de otros puntos de vista que es muy alta porque se ha invertido mucho en estas vacunas que se han logrado. Pero es un gran avance de la ciencia. Fíjate que si comparamos alguna históricamente, como tú hacías al principio, el virus del VIH, identificar su genoma, nos tardó 2 años. En el amigo de este, el SARS-CoV-1, hace poco, 9 años, identificamos el virus y su genoma y nos tardó 2 semanas. ¡Wow! En este caso, fíjate la evolución en China. La enfermedad comienza en Wuhan a principios de diciembre. El 11 de enero, vamos a cumplir ahora un año, el doctor Sanz en China ya tenía la información del genoma de este virus. A horas. El 11 de enero del año pasado, ¡Wow! O sea, ¿a qué tiempo? a un mes, tenía el genoma. Y no solo eso, a él le llegan las muestras y en 40 horas él identifica el genoma del virus, apoyado en los estudios de SARS-CoV-1, apoyado en los estudios anteriores y apoyado en los estudios de genética y de genoma humano que ya conocíamos. Eso hace que de ahí en adelante la aparición de una vacuna sobre algo que ya habíamos trabajado, que es la parte génica, la parte genética, se haga posible. Y se haga posible sin inyectarle al individuo el virus, que fue la técnica antigua, la técnica ya conocida, alto conocido, aunque se está experimentando con ella también. Sí, sí. Pero estas técnicas son muy modernas, Sí. traídas, como tú dices, del genoma humano, traídas de otras investigaciones donde también se estaba trabajando con el genoma humano. Y tiene un riesgo, aunque no hay reversión del ARN, como se ha descubierto. El ARN no vuelve hacia atrás, siempre va hacia adelante. Por tanto, no se espera que este ARN vuelva para atrás a cambiar la codificación del ser humano y a cambiar la genética del ser humano. O sea, eso no es posible. El riesgo es mínimo. Sí, sí. Pero tenemos un problema a largo plazo. Por las mutaciones que pudiera haber. Y por la característica que tiene el virus en órganos específicos. Cuando tú dices quién facilita la entrada del virus en su proteína S, de su cobertura, de su espiga, a la célula pulmonar, es una sustancia, se llama ACE, sus siglas en inglés, que es una enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima es la que facilita la entrada del virus, de la proteína de la espiga del virus, de la corteza del virus, a la célula. Existe en gran cantidad en los pulmones, existe en gran cantidad en los testículos, existe en gran cantidad en los riñones, existe en gran cantidad en el corazón. Entonces, si tienes un nuevo enfrentamiento con el virus y ya esa célula se ha sensibilizado, es probable que esa célula le permita pasar. Más fácil aún. Entonces, como esa célula se ha producido ese anticuerpo, a largo plazo no sabemos. Todas estas vacunas tienen entre 3 y 4 meses de fase 3 y pasaron a fase 4. Y no vamos a decir que la vacuna ha sido aprobada. Así. La vacuna tiene una aprobación De fase 3. frontina, una aprobación de emergencia para esta situación en este momento. Todavía no sabemos la diferencia entre una enfermedad natural y el efecto de la vacuna. La vacuna entraría en acción y esperamos que en menos de un año tengamos que volver a vacunar. Porque Incluso la por las enfermedad mutaciones. natural, hemos demostrado que los anticuerpos de la enfermedad natural duran 3 a 6 meses. Exactamente. ¿Cuánto durará el efecto de la Exactamente. vacuna?
No lo sabemos, pero pocas vacunas tienen un efecto a tan largo plazo. Se espera que dure 2 años. Sí, pero algunas vacunas sí, de las que se le... En este sentido, siempre la naturaleza ha dicho que cuando se padece la enfermedad natural, tú tienes una protección más prolongada que cuando tú te vacunas. Y en este excepto en caso, algunos casos. La vacuna del papiloma, la vacuna del tétano, verbigracia, esas dos, para mencionarte algunas. Y entonces, en este caso, la vacuna del tétano, la vacuna del papiloma humano, es superior a padecer la enfermedad en el tiempo de presencia de anticuerpos en el humano. Pero en estas vacunas no sabemos exactamente porque el experimento está en fase 4. Fase 4 es ver en el tiempo. Ver en el tiempo. Y es lo que tú dices, no es que la vacuna esté aprobada totalmente. No, la vacuna no está aprobada totalmente. La vacuna fue una aprobación de emergencia, frontina, hay que parar la pandemia. Si este efecto no dura 6 meses, pues maravilloso, paramos la pandemia y seguimos revisando la vacuna. ¿Tú crees que estas vacunas, y nos vamos a la pausa inmediatamente, de ARN, mensajero, pudieran ser más efectivas? Porque en tu ponencia he leído que no se sabe. No se sabe en el tiempo. ¿Cuál sería todavía? No se sabe en el tiempo. Exacto, no se sabe en el tiempo. La vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, cada una con su característica para transporte, elaboración, conservación y aplicación. Son vacunas basadas en un mismo principio. ARN mensajero, de sintético, en una base lipídica, llevada al cuerpo y el cuerpo va a hacer lo que ya habíamos hablado. Las dos tienen el mismo principio, lo que tienen es diferentes formas de conservación, porque el conservante de ARN mensajero es diferente. Y has dicho también que pudiese ser algo adverso de que en vez de parar la enfermedad permitiera, que es una posibilidad, que entrara más fácil. Es una posibilidad. Es una posibilidad. No es grande, lo que se llama pero reacción paradójica de la vacuna. Exacto. Y eso lo veremos con el tiempo. Cuando tú vuelvas a tener contacto después de haber sido vacunado completo con el virus, si te da una enfermedad más grave, probablemente tuviste ese fallo. Y ese fallo sería catastrófico. Catastrófico. Sí. Porque también sería catastrófico el hecho de que el virus mutara suficiente en su corteza, y ya hemos visto una mutación muy interesante que ha ocurrido en Inglaterra y que ya está diseminada prácticamente a gran parte del mundo, incluyendo 4 estados identificados en Estados Unidos, donde ya está este virus mutante, el B117, que ha hecho 57 mutaciones aproximadamente, entre 17 y 57 mutaciones, en un punto específico del nucleótido, es decir, en un punto específico de la espiga del virus. Y esto es común, puesto que la misma vacuna de la gripe se saca anualmente precisamente porque los virus mutan. Justamente, eso pierde efectividad de la vacuna. Probablemente tengamos que mejorarla, probablemente tengamos que enriquecerla y que enriquecer esta vacuna a corto plazo. Rafaelito, pero si es así y esta reacción que tú mencionas pasara, que no es algo que tú estás diciendo que va a pasar, sino que es una posibilidad, entonces la otra vacuna de virus atenuado sería más segura. Más efectiva y más segura. Sería más segura ese tipo de vacuna, o la vacuna de la gripe, ¿no? La vacuna de la gripe es también una vacuna de virus atenuado, muerto, fraccionada, que también se está investigando y se está llegando a finales. La Johnson & Johnson está en ese proceso. Se perfeccionarán todas Creo estas que vacunas. se va a producir en masa dentro de poco para distribución en los humanos. Y esa es la de Johnson & Johnson. Pero también está Janssen, está la fundación de Bill Gates, hay un grupo de gente. Tú me dijiste que hay 100 vacunas, por lo menos, en trabajo. Hay 140 y algo en trabajo, entre la fase preclínica, o que llamamos la fase que no experimenta en humano, y la fase en humano. En humano hay alrededor de 60. Muchas vacunas. Vámonos a la pausa, amigos. Volvemos inmediatamente. Amigos, hablamos hoy en contexto sobre las vacunas, sobre en qué fase estamos de la enfermedad en el país, cómo están nuestros hospitales, cómo está nuestra gente y el comportamiento también, si usted está cumpliendo las medidas de quedarse en su casa y andar
con nuestra mascarilla, siempre, siempre con nuestra mascarilla. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Rafael Encarnación, intensivista, es pediatra y es director de cuidados intensivos del Robert Reed Cabral. Rafaelito, hablábamos sobre las distintas vacunas y yo te pregunto entonces, esta vacuna del ARN mensajero que he leído, que para personas que tienen problemas del sistema autoinmune como lupus, como esclerosis múltiple y muchas otras, artritis reumatoide y demás, esto no le afecta porque es un virus manipulado. Sin embargo, si, como tú bien has explicado, esto entra en las células y también el cuerpo tiene que reaccionar como si fuera, como un cuerpo extraño, entonces también pudiera exacerbar el sistema autoinmune que funciona de manera dislocada, ¿o no? Bueno, es un evento de reacción paradójica vacunal que lo sabremos a largo plazo, pero la ventaja de esta vacuna es como no te inyectan el virus, como el virus no llega a tu cuerpo en forma natural, sino que llega solamente su expresión genética de una parte del virus. Es decir, este ARN mensajero está dirigido hacia la espiga del virus, hacia la coronita. De la corona solamente a una parte. Esa corona tiene 37,000 nucleótidos, de los cuales se han identificado alrededor de 37. Y de esos 37, trabajamos sobre uno y algunas vacunas que se están haciendo sobre el S, sobre la proteína S. ¿Por qué esta fue escogida y es tan importante? Porque de las que descubrimos, de las que ya se identificaron, esa fue la... También se usó la N y esa también se usan para la PCR. La PCR-RT, la prueba, se usa justamente para identificar tu respuesta a esas espigas. Entonces ya conocíamos eso. Entonces se entró por ahí en esa vacuna particularmente. Pero se elaboró este nucleótido, esta sustancia, en forma sintética. Por tanto, no te están inyectando el virus, que es una de las ventajas. Lo de que te estamos inyectando es su ARN mensajero de una parte de ese virus, que es diferente al virus fraccionado, es diferente al virus entero, es diferente al virus inactivo. Es más inocuo. Es más inocuo, por decirlo así, desde el punto de vista teórico-científico. Sin embargo, el depósito de esos anticuerpos para la deliberación de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, podría tener su efecto a largo plazo sobre esos sistemas de los cuales te hablé hace un rato. Ahí se habla entonces de esterilidad, se habla de problemas cardíacos, se habla de problemas pulmonares a largo plazo, se habla de problemas renales a largo plazo, que son los lugares donde está más concentrada esta enzima, que se llama ECA o ACE, su sigla en inglés o en español, que es enzima convertidora de angiotensina, que es la que facilita la entrada del virus a la célula. Y en personas que tienen enfermedad predisponente o que están tomando algún tipo de sustancia esteroidea o que tienen obsolescencia de su inmunidad, como serían los más viejitos, estas vacunas, como al no ser el virus, tienen muy bajo riesgo de que tú contraigas exactamente la enfermedad, porque no te estamos inyectando el virus. Pero ¿no hay riesgo de que el sistema autoinmune pueda dislocarse? Sí, ese riesgo existe y parte de ese riesgo es lo que te decía de la desensibilización de anticuerpos y de la producción de respuesta paradójica. De hecho, las mutaciones más importantes que ocurren en estos virus, tanto el de la gripe como esto, ocurren en personas con defensa defectuosa. Por ejemplo, este virus que está en Inglaterra, en el sur de Inglaterra se inició, pero ya se había visto en Sudáfrica y se ha esparcido por gran parte de Europa y alguna en Chile, por lo menos aquí en América Latina lo hemos tenido. Y en Estados Unidos, en Nueva York, en varios estados está. Este virus es una mutación. ¿Por qué mutó ese virus? ¿Por qué mutó de esa manera? ¿Por qué mutó tan rápido si esperábamos que este virus iba mutando lentamente? Esa parte está asociada a que este virus ha afectado a personas con obsolescencia o con defecto de su inmunidad. Eso ha permitido que en esas personas el virus haga una replicación más rápida. No si tú me comparas digas. la replicación del virus de ahora SARS-CoV-2 con la replicación del virus de la gripe, el virus de la gripe
tiene 2 a 3 veces más capacidad de replicación que este virus. Pero la afección de este grupo de personas con inmunidad obsoleta o dislocada. Pero una cosa es inmunidad obsoleta, que no actúa como los viejitos, y otra cosa es personas con el sistema que toman autoinmune. esteroides, que tienen defectos de Exacto. su sistema inmunitario, de su respuesta inmunitaria. Porque la inmunidad es un tema complejito, un poquito complejo para entenderlo, lo que son anticuerpos neutralizantes, lo que son anticuerpos killer, lo que son linfocitos T y lo que son los granulocitos y los almacenadores de anticuerpos. Es un poquito complejo para explicarlo en pocos momentos para alguien que no tiene una base para el entendimiento de estos temas. En conclusión del tema es que es menos peligrosa Es menos esta peligrosa. vacuna. Sin embargo, para estas personas. variantes, como la variante que tenemos, la cepa que tenemos en esos lugares que hasta ahora se ha considerado que es 50, 70 veces más contagiosa. ¡Wow! 50, 70 veces. Más contagiosa que la Pero cepa original. Muchísimo más. Es entonces. muchísimo más contagiosa, por tanto se expande más rápidamente y igualmente si tenemos más enfermos tendremos más mortalidad. Por supuesto, porque no hay cómo atenderlos. Hay una correlación. Claro. Estamos realmente en un momento que algunos lo han llamado el momento miserable, el momento difícil de esta pandemia. Wow. Y estamos justamente en este momento en la mitad de la pandemia. La pandemia ya empezó hace mucho. La pandemia estamos aproximadamente en la mitad. Los beneficios de todas estas medidas podrían ser buenos, pero podríamos tener algunas dificultades. Estas dificultades tenemos que irlas trabajando, pero tenemos que pensarlas. Si solo pensamos en todo lo bueno que puede ser, claro, tenemos que pensar las dos partes. Nos iríamos en un optimismo peligroso y no deseado. Tenemos que también tener en cuenta estas reacciones que pueden ser peligrosas, estas personas que pueden tener esto, este virus nuevo que está llegando, ¿por qué llega? ¿Por qué Rafaelito, muta pero tan entonces si rápidamente? llega ese virus aquí, que obviamente va a llegar como llegó el otro, ¿habría que declarar un estado de queda total? Ese es el futuro que no sabemos. Ya te recuerda que ahora mismo Inglaterra prolongó hasta febrero todas las mismas restricciones que tuvo hace 6 semanas. Por la presencia de este virus. Estados Unidos lo está viviendo ahora con New York, Colorado. O sea que tenemos que prepararnos. Los Ángeles están teniendo en este momento un gran problema de capacidad hospitalaria. La capacidad hospitalaria no está permitiendo por la reproducción rápida de este virus, que parece que viene de una de esas personas que tú dices, que permitió que el virus se reprodujera rápidamente, hiciera una mutación en ese sentido y apareciera este virus cepa B117, que parece que va a ser darnos una carpetica por un tiempo. Cepa 10-127 se llama. B. B117 es el nombre con que se conoce. B grande, B de burro. Wow. B117 es el nombre con que se conoce la cepa. Pero el virus ha mutado muchas veces desde su primera aparición hasta ahora. Lo que pasa era que lo hacía lentamente. En este momento lo hizo rápidamente, produjo esta nueva cepa. Y esta nueva cepa... Pero en China no hay realmente, está libre de COVID ahora mismo. Dijeron que hubo un pequeño rebrote en Wuhan. La información que tenemos de China siempre ha sido mediatizada, siempre le hemos tomado con pinza. Ahora vimos un artículo ahí, no sé si es real, donde Rusia se excusaba de que había dicho menos de lo que realmente tenía. Cuba, sorprendentemente, solamente tiene 160 y algo de muertos. Y tenemos, Venezuela tiene una información muy considerada. Tenemos algunas dificultades que hay que manejar. La China tiene una capacidad asombrosa de muchas cosas, tiene un régimen de fuerza y tiene una capacidad asombrosa de producir. Se dice que en Wuhan, no Wuhan, sino Wuhan, otra población de 10, 12 millones de habitantes, hubo 3 casos y ellos le hicieron PCR a la población entera. ¡Dios mío! A la población entera. Quiere decir que esos 10 millones de personas recibieron esa prueba, identificaron los casos inmediatamente y controlaron inmediatamente la enfermedad. Bueno, nos vamos a la pausa. De qué pudiera pasar en nuestro país, qué pasa con nuestro sistema hospitalario, cuáles son los planes con las vacunas. Y el mismo director de la Asociación Médica dio también unas declaraciones aparentemente muy alarmistas y se ha criticado mucho. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
Amigos de Contexto, continuamos con el doctor Rafael Encarnación y hablamos sobre el COVID, sobre vacunas, tratamientos. Rafaelito, te pregunto, ¿por qué en el protocolo del país, de aquí, de nuestro país, no está la ivermectina? Sin embargo, he visto en algunas noticias que ha sido aprobado por el FDA, incluso yo confieso que yo me la bebo. La ivermectina ha sido una droga muy cuestionada. Todos los estudios han ido dirigidos hacia ella, tanto en la primera fase de la investigación de medicamentos para el COVID como hoy. Los médicos dominicanos han sido muy generosos. En general también los médicos de América Latina, para no culparnos a nosotros solos. Y los médicos de Asia, de la Asia pobre, ¿no? Han sido también muy generosos con la ivermectina. La ivermectina, sus primeros estudios de Australia, aportaban que in vitro podía ser beneficiosa para el control del COVID, tanto en la fase preventiva como en la fase curativa. Pero entró en el programa inicial de investigación que la Organización Mundial de la Salud programó. Hacia julio de este año pasado, el medicamento fue sacado de la investigación porque los experimentos en ratones dieron como resultado que las dosis que teníamos que usar eran muy altas. Pasábamos nanogramo a miligramo, y que en el ser humano eso no era factible por el peligro del daño neurológico que podría producir. ¿Neurológico? Sí, la ivermectina. Entonces se suspendió su investigación, se detuvo su investigación, pero se supo que es posible que el medicamento fuera efectivo en detener la reproducción viral. Pasó el tiempo, el medicamento se siguió usando con mucha importancia en estas áreas. Nosotros no asumimos la droga por la información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero pequeños estudios se siguieron realizando, no con un control riguroso científico. Como la enfermedad, sabemos que alrededor de un 80-85% se va a curar independientemente que usted no le dé o no le dé ivermectina, le dé vitamina C o no le dé vitamina C, le dé vitamina D o no, le dé zinc o no le dé zinc. Hay un gran grupo que se va a curar. El medicamento, a las dosis usuales, 3, 6 miligramos, hasta 12 en una sola dosis, es un medicamento bien tolerado por el cuerpo humano. Entonces no es nocivo, por decirlo así. Si no hace daño, los médicos dominicanos, particularmente, que la experiencia que más veo, la experiencia que leo son las de otros países que también la han usado, han sido muy generosos con este medicamento y lo han usado tanto en fase preventiva como en fase curativa. No hay suficiente información médica contundente en este momento para el uso de ivermectina. Sin embargo, en Estados Unidos aparece recientemente igual un protocolo en un hospital importante de Estados Unidos, en Texas, donde dicen que sí, y la ponen en un protocolo que se llama IMASC, y los dos, y estos protocolos para tanto uso preventivo como uso curativo de la ivermectina. La ivermectina, este protocolo fue bombardeado, fue vapuleado, la comunidad científica le cayó arriba y dijo que no, que este protocolo no podía ser de primera línea porque este medicamento no ha sido estudiado todavía con la debida rigurosidad científica. Y ahí estamos con la ivermectina. Su uso prolongado y su uso en exceso puede ser dañino hasta donde no sabemos. ¿Cuánto es exceso, Rafaelito? ¿Cuánto es exceso? Porque, por ejemplo, yo inicié tomándome, creo que eran 2 días de 4 pastillas de 6 miligramos o eran 3 días. Creo que eran 3 días. Ya no, ya me la estoy tomando 2 de 2 días, pero antes era mensual y ahora me la tomo cada 15 días. Aunque esto no esté aprobado, hay mucha gente que la está tomando y es bueno que no tomemos entonces sobredosis. No solo sobredosis. Las dosis usuales andan entre 3 y 6 miligramos. 6 miligramos diarios, otro que se lo tome todos los días. Nosotros particularmente estamos dentro de la comunidad donde estas investigaciones rigurosas son necesarias para recomendar el producto. Nosotros no lo recomendamos. Pero se ha usado, ha tenido algunos éxitos, pero lo va a tener como quiera. Usted le da agua de azúcar al 85% de lo que le da COVID, agua de azúcar, se va a curar. Rafaelito, ¿cuál es el protocolo actual?
El Y protocolo actual tiene Tocilizumab dos y el otro. antivirales. Ajá, y esos dos Tiene el medicamentos flavipiravir Ajá. y tiene el remdesivir, El remdesivir que son es los el dos más- antivirales que están aprobados y aceptados. Tiene un suplemento a base de vitamina C, vitamina D, vitamina A y zinc. Tiene esa suplementación que refuerza lo que sería tu sistema inmune. Tiene los inhibidores, los que trabajan sobre la tormenta de citoquina, el tocilizumab, el sarilizumab. Y lo El nuevo, tocilizumab es al principio y el remdesivir, no, o al revés, el remdesivir es el el que tiene remdesivir y el flavipiravir son medicamentos que se usan al principio. Son más efectivos en esa época. La suplementación y el uso de las vitaminas que te mencionaba, el uso la A, de plasma la de D convaleciente. y el zinc. El plasma de convaleciente que estuvo en boga por un momento, Ya ya como no, que no se está ha usando. caído porque la investigación lo sacó como elemento de primera línea para casos moderados y severos. La última información es los anticuerpos monoclonales, ¿Qué son cuáles? que son anticuerpos monoclonales, son un grupo, sarilizumab, sarilizumab, tienen unos nombres un poquito complejos Sí, para la población, pero en general se consideran anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, que la investigación empezó hacia finales también del siglo pasado, son terapias novedosas, por decirlo así, pero son específicos para el COVID. Hay una combinación entre ellos. Bueno, te decía que esa fue la que se usó con Trump, pero cuando se usó en Trump no estaban aprobados todavía. Sí, Hoy sí ya están aprobados. aprobados. Hay varios en el mercado, son altamente costosos todavía. Se han estado utilizando en Costa Rica, se han estado utilizando en Argentina, se han estado utilizando y aprobados en Estados Unidos por la FDA. Y son las drogas de mejor uso hasta este momento. Claro, hay unos coayudantes, los anticoagulantes, en caso de que haya problemas con la coagulación y los laboratorios lo digan. Los esteroides, específicamente la dexametasona, cuando hay algún problema de inflamación que no está bien controlado en los casos moderados y graves. Y luego las medidas siguen siendo medidas sintomáticas y de control del paciente. Ya la hidroxicloroquina pasó a la historia, la cloroquina pasó a la historia, porque ya se ha demostrado que esos medicamentos pueden ser peligrosos, el uso de interferón. No porque no haga efecto, sino porque puede tener efectos secundarios. Exacto, pueden ser peligrosos y como se usan en la fase inicial de la enfermedad, no tiene sentido. Pero no porque no hagan poner efecto. el paciente en riesgo. Hacen el efecto, pero tienen más riesgo que el beneficio que producen. Y cuando tú valoras riesgo-beneficio, no es recomendable. Igual es el interferón, que se usó mucho. Ya tampoco en un tiempo tampoco está como droga de primera línea, se ha eliminado, los efectos indeseables han sido mucho sobre el sistema de defensa del organismo. Y es lo que tenemos ahora más o menos como tratamiento. Pero toda esta enfermedad está trayendo toda la controversia que tú ves, todas las discriminaciones, todas las medidas, a veces tú las consideras medidas disparatosas, opiniones que parecen contradictorias. Gobiernos que están haciendo cosas por un lado y favoreciendo otras por otro lado. Y todo esto crea como una especie de desazón, una especie de no sinceridad en lo que se está haciendo. Y yo creo que la población, que es lo peor. Exacto, la población tiene que creer en lo que se está haciendo. Pero también, Rafaelito, yo creo que hay muy poca obediencia en nuestro país. Vemos los grupos de personas sin mascarillas, que se juntan en grupetes, que piensan como que esto es de mentira. Y a esto la verdad es que yo verdad, digo, Dios mío, pero ¿y entonces cómo nos vamos a hacer? Porque cuando se nos saturen más de lo que están los sistemas hospitalarios, ¿cómo estamos ahora mismo en ese sentido? Según el informe del ministerio, que son los que tenemos, el sector privado, tanto para COVID, tanto en la capital como en Santiago, en el Gran Santo Domingo, está un poquito saturado. El sector público anda por alrededor del 50%. Todavía entonces hay capacidad instalada. Se están utilizando. Pero hay que trabajar con eso que tú dices, porque trabajamos en dos líneas con lo que tú dices, el Estado. Trabajamos con tres grupos diferentes, por decirlo así, y en los memes que salen en las redes se ve mucho. Trabajamos con el muchacho de la esquina del barrio y del colmadón del barrio y de los chicos que se reúnen en el barrio. Trabajamos con los que se reúnen en los resorts y en los grupos donde ya pueden pagar un poquito y pueden estar aislados, donde no hay toque de queda, donde no hay... Se nos acabó el tiempo, Rafaelito. Una pregunta, de sí o no. ¿Tenemos menos personas que se intuban en este momento? He oído esto.
porque ya tenemos mejores tratamientos. Sí, sin duda, y los conocimientos médicos y lo que llevamos hasta este momento ha llevado menos pacientes intubados, menos pacientes que llegan a cuidados intensivos, menos mortalidad. Indudablemente. Eso se ha reducido. ¿Esto puede cambiar con las nuevas cepas si llega al país en los próximos días? Bueno, puede cambiar porque la nueva cepa hasta ahora ha demostrado que es menos letal. Es menos letal, aunque más contagiosa. Es que más contagiosa. Un 50 y 75. Pero recuerda que si tenemos más casos, vamos a tener más muerte, vamos a tener más letalidad, vamos a tener más saturación de hospitales. Del sistema de salud. Incluso personas que no van al hospital por COVID también no tendrán lugar, quizás. Exacto, porque es un problema de cómo estamos saturando los hospitales, cómo estamos evitando el problema. Exacto. La mascarilla, el distanciamiento, la higiene siguen siendo fundamental. La vacuna sigue siendo un proyecto a largo plazo, a mediano, a corto plazo. Cuando llegue la vacuna por eso no es que tenemos dicen la información todavía definitiva de cuándo va a llegar la vacuna. Tenemos convenio con AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna eficiente, tenemos que contradecir, es una vacuna eficiente, pagable por nuestro sistema hospitalario, manejable por nuestro sistema de salud. Muy importante esta entonces, aclaración. Las otras vacunas podrían ser mejores, podrían tener menos riesgo, son mucho más costosas, nuestro sistema de salud tendría dificultades para su manejo, por ejemplo la de Pfizer, y hay situaciones en las que hay que tener en cuenta. Las nuevas vacunas llegarán y con ellas tenemos la esperanza de que puedan ser beneficiosas. Bueno, muchas gracias al doctor Rafael Encarnación por orientarnos en este sentido. Necesitamos mucha orientación, amigos, y obediencia y tener a la mano siempre nuestra mascarilla, amigos. Rafaelito, muchas gracias por invertir tu tiempo en venir cada vez que te invitamos a orientarnos en este tema. Amigos, que lo pasen bien. Muchas felicidades.